Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Kelly Román, pertenezco a Tribus Despiertas. Gracias por estar acá una vez más. Gracias por suscribirte, gracias por tus comentarios. Gracias. Es la palabra mágica que abre puertas y ventanas del universo, por supuesto. Gracias por estar acá. Hoy vamos a estar conversando sobre el tema de reclamos de alma. ¿Se puede reclamar un alma? Reclamo de las almas en diferentes tribus. De todas formas, por acá le va a estar apareciendo otra tarjetita de los grupos de almas. ¿Qué es esto de los grupos de almas? Si pertenecemos a familias álmicas, ¿cómo sé yo que estoy en un grupo de familias de almas? Pero hoy vamos a hablar es del reclamo. No sin antes también conversarles un poquito de la Madre Universal, aunque estaré haciendo un video exclusivo de eso, sobre ese tema. Pero el de hoy es, ¿se puede reclamar a algún alma? ¿Se puede reclamar una tribu incluso de almas? ¿O se puede reclamar un grupo de almas? ¿Se puede reclamar un grupo de almas? La pregunta que me han hecho en varias oportunidades. Y incluso me han realizado preguntas, me han dicho como, yo puedo reclamar a mi gemelo, yo puedo reclamar a mi complemento, ¿dónde lo reclamo? ¿Cómo hago? Y aunque parezca un poco descabellada la idea, discúlpenme que estoy toda como despeinada, que suene descabellada, no lo es. Se puede hacer ese reclamo, pero hay condiciones que aplican, como todo. Es un proceso, como esta dinámica, es un proceso donde tienes que haber liberado mucho karma, porque hemos venido a liberar karmas, hemos venido a quitar patrones repetitivos de nuestro clan familiar y por supuesto de todo ese bagaje que tenemos de otras vidas, y por supuesto estamos en esta para resolver lo que en otras no pudimos. En otras se nos dio la oportunidad, no lo logramos, hemos vuelto a reencarnar, es una rueda, es como una espiral, pero en esta es la vencida, en esta tenemos que hacerlo. Así que muchas personas dicen sobre el reclamo de las almas. Les voy a contar algo, y por acá también les va a aparecer una tarjetita del video sobre el Maestro Jesús, que es un caso que es para estudiar, porque el Maestro Jesús, su verdadera lucha, porque se lucha y se lleva a espacios espirituales para defender, buscar karmas, liberarlos en diferentes vórtices de energía, en diferentes espacios. El Maestro Jesús también lo hizo, porque todo se desata y se ata en los mundos espirituales, sea del inframundo, o en mundos inferiores o en mundos superiores, pero se busca, se ata, se construye, se manifiesta primero en el mundo espiritual y luego en el mundo físico o en el mundo material, porque todo el mundo físico fue realizado fue hecho, creado por el mundo espiritual, de aquello que no vemos pero que existe. ¿Cómo se puede reclamar un alma? ¿Qué hizo el Maestro Jesús? El Maestro Jesús, su verdadero sufrimiento fue en el Getsemaní, cuando él le tocó enfrentar y liberar karmas de fuerzas primitivas y fuerzas primigenias, que todos al venir a la encarnación, a esta encarnación, bueno, al encarnar, nos enlazamos. Fuerzas que ya estaban acá antes que la tierra fuese tierra, y eso creo que lo he comentado en alguno de los videos, y todos tenemos esas fuerzas. El Maestro Jesús en el Getsemaní fue tanto su expiación, fue tanto el dolor que vivió en carne propia, porque también en los grupos de almas hay almas primigenias que están al frente de estos grupos álmicos y también tienen la responsabilidad de expiar fuerzas primitivas o primigenias o karmas principales que quizás los grupos o las almas que están en ese grupo no lo hacen, pero hay almas que vienen con ese contrato específico
y esa habilidad, don o poder, si aquí así lo quieren llamar, para lograrlo. El Maestro Jesús lo hizo y fue súper doloroso, tan doloroso que cuenta la historia, ¿verdad?, que sudó no solamente obviamente agua, sino también goticas de sangre. Pero ¿qué pasó realmente allí? ¿Qué fue lo que pasó? No solamente expió lo de él, expió lo de su familia y expió lo de un grupo de almas que estaban en un mundo espiritual y necesitaban salir de allí. ¿Por qué? Porque se había roto un puente, un portal entre la tercera y cuarta dimensión, entre la cuarta dimensión y los mundos superiores. ¿Quiénes fragmentaron este portal? ¿Quiénes lo desaparecieron? ¿Lo cerraron? ¿Lo eliminaron? Lo hizo la oscuridad, para retener las almas que ya no les correspondía estar en ese espacio. Es prácticamente lo mismo que está pasando hoy en día con las almas verdaderas retenidas en mundos inferiores, espirituales inferiores. Pero con la diferencia que ese puente ya existe, ya hay conexión, hay consejos kármicos, hay entrada y salida de seres de luz que pueden acceder a todos los espacios. En cambio, ellos no pueden ir hacia los espacios de luz, no está permitido. Pero lo es la luz, obviamente sí. Así que cuando se hace este reclamo, o se vuelve a abrir este portal, fue cuando el Maestro Jesús estuvo 3 días muerto físicamente, pero espiritualmente estaba haciendo su trabajo junto o al lado de otros maestros de luz que ya habían partido de este plano. Hubo una guerra espiritual para abrir ese vórtice y poder ingresar y sacar a las almas que ya habían cumplido su tiempo allí y que por razones de otras luchas y guerras espirituales se había cerrado ese vórtice y necesitaban a alguien que expiara para ese grupo de almas las fuerzas primitivas y primigenias que correspondían a esa liberación. Por eso es que ahora también tenemos que liberar esas fuerzas, liberar los karmas, porque hay muchos karmas, para poder hacer reclamos de nuestros fragmentos, de nuestras partes que están por allí esparcidas en diferentes espacios, y también, por supuesto, de reclamar incluso al gemelo cuando esto sea indicado de manera correcta. No es que van a ver el video y lo van a hacer, porque no funciona de esa manera, ¿ok? Es un proceso espiritual y no todas las almas, recordemos que esto es álmico, no todas las almas vienen con esa habilidad para hacerlo. Tienen que pasar por un proceso de liberar muchísimos karmas, ser conscientes y poderlo comprender. El Maestro Jesús le tocó eso y reclamar a todas esas almas que de una u otra forma, y no eran almas que habían hecho habían pecado, ¿sí? Eran almas que no habían cometido grandes pecados, simplemente que fueron retenidas allí. Miren, la oscuridad quita el alma verdadera, la aísla, busca un espacio en el inframundo es infinito y tiene otras interconexiones con el espacio, y almacena el alma allí y deposita en la persona, en el cuerpo físico, un alma oscura. Esas almas de ese tiempo ya no le correspondía estar allí, pero en ese tiempo que esas almas vivieron no existía un proceso de evolución espiritual que fuese requerido o tuviese el peso para pagar una deuda kármica. Por lo tanto, era requerido que alguien de ese grupo álmico saldara esa deuda.
Por eso es que en los grupos de almas hay almas primigenias un poco más evolucionadas espiritualmente hablando, álmicamente hablando, que están al frente de esos grupos recibiendo los embates para también expiarlos. No a la magnitud que el Maestro Jesús, pero sí están expiando a través de diferentes formas, no solamente en el mundo espiritual, sino también en el mundo material y en su cuerpo físico. Por lo tanto, el Maestro saldó y liberó, saldó kármicamente hablando, las deudas que tenían que pagar por este grupo de almas, porque la espiritualidad, queridos hermanos y hermanas, para que escuchen y entiendan, evoluciona como evoluciona también la tecnología y todo acá en el 3D. Si acá evoluciona, imagínense en los mundos superiores, todo es en un abrir y cerrar de ojos, todo es distinto acá y es mucha evolución. Entonces se necesitaba a alguien más moderno para esa época, como el Maestro Jesús, con un software más actualizado y con un cuerpo adaptado a esa clase de misión que él tenía. Su misión fue sacar y crear ese puente, pagar el precio. Él fue muerto, no tanto porque le llevaba la contraria a los que están allá afuera, a los que hoy en día siguen gobernando diferentes sistemas en nuestro mundo 3D y en otros espacios, sino que fue una persona que se enfrentó contra lo que no le gustaba, contra lo que no estaba de acuerdo, contra esos que decían ser adoradores de Dios y no lo eran, los que estaban llevando a las personas como corderos al matadero, siendo bloqueadores álmicos en ese momento, como también hoy en día lo existen. El Maestro Jesús, su verdadera causa de muerte fue que a él le correspondía liberar un grupo álmico. Por eso es que hoy en día te corresponde a ti ser tu propio salvador y salvadora. Le corresponde a cada uno salvarse, porque hay personas que quieren salvar a otros y eso es normal. Por ejemplo, hay divinas femeninas que quieren ser salvadoras de los divinos masculinos y se olvidan de salvarse ellas, de evolucionar ellas, de comprender ellas o ellos. Porque si tú no te salvas, si tú no te conoces, si tú no te autoconoces, no te liberas, no reconoces tus karmas, tus patrones, no puedes ayudar a otro. Tú no puedes vencer a algo que tú no has vencido internamente. Tú no puedes enfrentarte a otras fuerzas a las cuales tú no conoces y que mucho menos tú has enfrentado. ¿Ok? Eso fue lo que ocurrió con el Maestro Jesús. Fue tal el extremo de hostigación previo a su muerte, no solamente el proceso de la cruz, sino previo a su muerte, para que él no hiciera su misión, para que él denegara, para que él dejara ese empeño de cumplir con ese pacto, que su castigo fue brutal. Porque ellos sabían, como saben hoy en día, que pronto está el despertar masivo, que pronto se vienen grandes cambios y transformaciones en el plano y en el mundo material. Por lo tanto, la muerte de él fue ignominiosa, una muerte con un dolor increíble, por el simple hecho de actualizar información, por el simple hecho de decir las cosas de un modo diferente y por el simple hecho de que tenía que hacer un reclamo de almas, de volver a activar un vórtice que la oscuridad había roto, había sellado, para que las almas no pudiesen salir de allí. En esos 3 días de muerte del Maestro Jesús ocurrió esa nueva apertura y las almas pudieron ser trasladadas a ciudades astrales, a mundos, a moradas del Padre, para poder entrar en un proceso regenerativo, álmicamente hablando, porque cuando uno se traslada a un mundo
al mundo espiritual inferior del inframundo, las energías son terriblemente densas y se necesita tiempo para restaurarse. Por eso es que esto no son juegos, ni esta dinámica es un juego, ni las almas son un juego, ni hablar con alguien y sostener la responsabilidad de su alma es un juego, ni entrar con personas para hacerles tener conciencia de sus karmas es un juego. Y hay personas que no les gusta escuchar sobre los karmas, hay personas que no les gusta que tú les digas esto es así, esto es así, o fuiste manipulado o manipulado por la oscuridad, no les gusta, porque ponen todas las excusas con tal de no enfrentar lo que realmente está ocurriendo internamente y externamente. Ese reclamo de alma se hace y se logra cuando realmente ha existido una liberación. ¿Está pasando eso actualmente con los grupos de almas? Sí. Solamente aquellos grupos de almas que realmente estén comprometidos con la espiritualidad de luz, porque también hay espiritualidad de oscuridad. Siempre lo aclaro. Solamente aquellos y aquellas almas primigenias con pactos y contratos de venir a estar al frente de grupos álmicos para recibir los embates y todo eso que los ayuda también incluso a evolucionar y a sanar y expiar incluso fuerzas primitivas y primigenias del grupo en el que están. Eso está ocurriendo. Porque debe haber un avance, deben existir esas almas, con la diferencia que en ese momento se vivió a esa magnitud que les aseguro que en el momento o en la época de la historia del Maestro Jesús, quizás eso no era una magnitud porque era normal que a las personas la crucificaran, era normal, muchas cosas eran normales, pero hoy en día la expiación en nuestro cuerpo, en algunas personas, es normal. Cuando tú eres atacado por la oscuridad, tú estás expiando esa información, porque la hechicería, la brujería, todo eso es una información, son códigos. Pero cuando te toca por grupos, es fuerte, muy fuerte, es muy fuerte. Pero cuando esas almas primigenias se enfrentan y hacen un desbloqueo en ese grupo, lo que hacen es avanzar, y los que vienen con ellos en su grupo álmico también avanzan. Entonces vale la pena liberar karmas, reconocerlos, no colocarse tapones en los oídos y querer escuchar lo que realmente uno quiere escuchar y no es lo que necesitamos escuchar para poder evolucionar y avanzar como almas. Porque este camino de almas llamas gemelas se trata de almas primero, salvarte tú, y así ocurre un reclamo. Pero el reclamo tiene que ocurrir desde la conciencia, desde la liberación, y el reclamo en esta época y en este tiempo no es que lo vamos a hacer nosotros los complementos, no. Hay una fuerza cósmica universal que lo hace, pero eso lo voy a estar hablando en otro video. Espero que hasta aquí me hayan podido entender lo del reclamo. Sí se puede reclamar, ciertas tribus de almas vienen con esos códigos específicos. Se reclama es cuando se haya liberado mucho karma, ¿ok? Que podemos decir, este grupo puede avanzar, o este grupo álmicamente en el mundo espiritual ya ha avanzado y necesita recorrer un camino para desbloquearlo. Sí, pero quien realmente tiene la potestad para hacerlo es una fuerza universal de luz, una fuerza cósmica, donde ustedes y yo nos formamos. Pero eso lo voy a estar hablando en otro video, como lo acabo de decir, para que no nos enrollemos todos por acá. Gracias por estar acá. Les recuerdo que mi nombre es Kelly Román. Y por supuesto nos estamos viendo en otro video.
Me pueden encontrar en Facebook como Tribus Despiertas, en Instagram como @KellyRomanPiso. Suscríbete a mi canal, puedes darle a la campanita, puedes dejar algún comentario si no entendiste muy bien de esto de la expiación, del Maestro Jesús, del reclamo de las almas, de las tribus de almas, de las tribus que ya han despertado también dentro de este proceso. Y por supuesto, este trabajo del Maestro Jesús es uno de los trabajos que marcó el antes y el después en los procesos de tribus de almas, de grupos de almas. Fue un antes y un después. Él logró desbloquear y hacer algo para que los otros que ya venían como almas primigenias también lo pudiesen hacer en los mundos espirituales, como él lo hizo, para luego manifestarlo en el mundo material, con su resurrección, con volverse a aparecer. Y al él aparecer fue la señal de que esas almas fueron liberadas de ese espacio oscuro. Esa fue la señal del Maestro Jesús, su resurrección, recordándonos que la carne, la piel es efímera, pero lo que está dentro de lo que fuimos hechos es eterno. Y eso fue lo que Él rescató. Y eso fue lo que Él vino también a mostrarnos, para que lo recordemos siempre. Gracias por estar acá.